Recuérdenme dónde nos quedamos. Hicimos la distinción entre cristología y soteriología, ¿verdad? Para estudiar a Cristo hay dos ramas. Una se refiere al ser y otro al obrar. ¿Sí? La rama que se dedica al ser de Jesús o al ser de Cristo se llama cristología. Y la que se encarga del obrar de Jesús o el obrar de Cristo se llama soteriología. Podemos hablar de ellas con dos preguntas. ¿Quién es? ¿Y para qué es? ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Y partamos de una verdad fundamental. Jesucristo es Dios y hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Estas dos realidades en Jesús, sus dos naturalezas, unidas en una persona, que es Cristo, que es Jesús. Nosotros tendremos que comenzar o lograr pensar en conjunto. Nunca pensar en un Jesús solo hombre y nunca pensar en un Jesús solo Dios. Y tener cuidado, formar el equilibrio. Porque luego, no, pues sí, en su humanidad, Jesús así. Humanamente Jesús sí, humanamente Jesús también, pero Jesús no solo es humano. Al decir esas expresiones estamos, ¿cómo se dice? Amputando a Jesús, ¿sí? Haciéndolo a la mitad. Y cuando pensamos a la mitad o solo por una parte, también podemos decir muchas herejías sobre Cristo. Es más, nosotros a veces nos llevamos mucho por apariencias, ¿no? Es decir, pues como que me hizo un gesto y como que no le cae bien. Quizás estaba ese día enfermo o enferma, quizás estaba malhumorado, pero no era contra mí. Nos dejamos llevar por la apariencia. Por una parte de lo que es la persona, no el conjunto. ¿Sí? Y en Jesús no hay que verlo así, separadamente. No le amputemos una de sus partes. Bueno, no es parte, una de sus dimensiones. Porque si somos parte, entonces sí podemos partir. Pero una dimensión de Jesús, su humanidad y su divinidad. Esto lo vamos a analizar en el Concilio de Calcedonia. No se les tiene que olvidar el modo en el que se une la naturaleza humana y la divina en Jesús. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en el ser. ¿Quién es Dios y hombre verdadero? ¿Qué pasa con él? ¿Qué ha hecho? Etcétera. Y luego su obrar. ¿Qué actos, qué eventos, qué acciones, qué obras ha hecho Jesús en favor de nosotros para salvarnos? Recuerden que lo soteriológico siempre se refiere a lo salvífico. Soteriológico siempre se refiere a lo salvífico. ¿Sí? Para salvarnos. ¿Qué ha hecho? Encarnarse para empezar. Segundo, predicarnos el reino. Vivir el reino, instaurarlo. Tercero, padecer, morir y resucitar. Cuarto, mostrarnos el camino para ir al cielo, que es la ascensión. Entonces, esas son las obras que vamos a estudiar de Jesús. Si yo quiero estudiar al ser humano, imagínense en las carreras universitarias. Si quiero estudiar al ser humano, ¿desde qué perspectiva lo puedo hacer? Social, el hombre que se junta con otros por ciertos criterios. Cultural, lo que produce, cómo se manifiesta. Físico, la anatomía, cómo es, la estructura económico. Sí.
las relaciones que establece con otros para cambiar bienes, etc. ¿Sí? ¿Qué más? Psicológico. Psicológico. Entonces puedo decir que tengo al hombre ¿sí? Y lo puedo ver de diferentes puntos de vista. ¿Sí? ¿Cuál será más importante de todo lo que hemos visto? Política, económica, social, anatómica, fisiológica, psicológica. ¿Cuál será más importante? Todas. Todas. Pero podemos establecer un orden dentro de ellas. Sí. Tenemos que poner un orden. Porque yo no puedo decir, voy a estudiar al hombre social si no sé qué es el hombre. ¿Sí? No sé cómo se conjuntan varios seres que llamo hombres si antes no conozco quién es el hombre. ¿Sí? Primero lo estudio en sí mismo, luego voy viendo lo que establece con el otro, lo social, luego a través de eso veo su interior, lo psicológico, cómo se manifiesta, y luego las relaciones que empiezo a establecer con otros por diferentes motivos, por el ordenamiento de la sociedad, la política, o por el intercambio de bienes, lo económico, etcétera, etcétera. También algo similar sucede en teología. Yo tengo mi objeto de estudio que se llama Dios, ¿sí? Y yo lo puedo analizar de diferentes perspectivas. Dios en sí mismo, ¿quién es? ¿Quién es Dios para nosotros, los cristianos? ¿Quién es Dios para otros que no son cristianos? Bla, 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 bla. ¿Sí? En teología hay un orden. Vamos a poner el orden de los tratados teológicos. ¿Por qué vemos el orden de los tratados teológicos? Porque necesitamos descubrir dónde se incrusta la cristología. ¿Desde dónde podemos partir? ¿En qué lugar nos vamos a posicionar? ¿Y qué sigue después? Para mantenernos en una línea. ¿Sí? Vamos viendo. Primero, tenemos los fundamentos. Lo que llamamos la revelación. Revelación, sí. La revelación. En este tratado que vemos cómo Dios se ha manifestado, cómo se ha dado a conocer. Luego descubrimos que la revelación ha llegado a su máximo esplendor o su culmen con Cristo Jesús, que ha manifestado al Padre. Pero que no lo ha dicho todo, sino que poco a poco se va dando una revelación progresiva. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta que nos encontremos con Él cara a cara. ¿Sí? Luego partimos de esa revelación, continuamos con la teología de la creación. Teología de la creación. Dentro de la creación descubrimos que vamos a llamarle cosmos y vamos a llamarle hombre. ¿Por qué distinguimos la creación del hombre de todos los demás seres? Porque él ha tenido una creación especial. No ha sido creado como el perrito, o como la piedra, o como la planta. Esa connotación es muy específica. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza. Algo impactante, ¿verdad? O sea, sé que yo no fui arrojado a la existencia, como decía Heidegger, sino que yo tengo un propósito en la vida. El hombre está destinado a ser imagen y ser semejanza. Distingamos imagen y semejanza, ¿vale? Por ejemplo, con el pecado, cuando tú pecas mortalmente, ¿qué se te quita? ¿La imagen o la semejanza?
¿O las dos? Exactamente. La imagen permanece porque sigues manifestando a Dios. Eres presencia de Dios. Pero ya no eres semejante a Él porque te asemejas en su santidad. Ahora, has dejado entrar el pecado, ya no eres santo. Te has desemejado a Dios. Pero sigue permaneciendo la imagen. Sigues teniendo gracia. ¿Sale? ¿Por qué entonces hay conversiones? Si ya diera un rechazo total a Dios por el pecado, aunque fuera mortal, si ya doy ese rechazo a Dios, ese insulto, esa ofensa, y me pongo contra Dios, ¿por qué me puedo después convertir? Por eso mismo que está la imagen, y como imagen nos inhabita la Trinidad. Y por eso se puede dar nuevamente la iniciativa para convertirnos, para arrepentirnos y regresar al camino. Es un movimiento que es por iniciativa divina, no solamente por nuestras obras. Por eso los profetas decían a Dios: conviérteme, Señor, y me convertiré. Ya podemos vislumbrar qué es lo que vamos a ver en la teología de la creación del hombre, que se llama antropología teológica. Antropología teológica. Y más específicamente podemos decir del hombre, ¿cuál es la visión que Dios tiene sobre el hombre? ¿Qué es lo que Dios quiere de él? ¿Por qué y para qué lo ha creado? Sí, es un tratado muy bello, ya lo había mencionado. Vamos a ver aquí el pecado y la gracia. El pecado, la gracia. El pecado, aquello que ofusca, empaña, oscurece la semejanza de Dios en el hombre. ¿Cómo? Nos aleja, el pecado nos aleja, nos separa, sí. Porque recuerden lo que les dije, ¿no? La obra del diablo, ¿cuál es? Dividirnos en nosotros mismos para separarnos de Dios. Diabolos significa división. Diabolos, división. Entonces, cuando yo peco, me divido, porque una parte de mí pertenece a lo terreno, a lo mundano, mundo demoníaco, como decíamos antiguamente, ¿no? Y lo otro sigue perteneciendo a Dios, el espíritu del cual estoy inhabitado. Por eso estoy dividido, porque he dejado entrar al pecado, ¿sí? Lo terreno. Me he ido por la criatura y no por el creador. Entonces estoy dividido y dividido me separo. Porque para entrar en contacto con Dios debo entrar íntegro, completo. Si ya Dios tiene una idea sobre el hombre, tiene un proyecto, pues tiene que manifestarle cuál es su proyecto. Y aquí precisamente viene la cristología. La cristología. Este es el lugar. Después de los fundamentos de que Dios se revela al hombre, después de la teología de la creación, del mundo, del hombre, lo que ha sucedido en el pecado con la gracia, viene la cristología. El modelo, podemos decir. El modelo. Se comprende. O sea, yo puedo tomar un punto de partida y a partir de ese, y con esa clave de lectura, estudiar toda la teología. Por ejemplo, yo estudio la teología siempre desde el ámbito antropológico. Que yo me concentro en el hombre y a partir de él empiezo a relacionarlo con todos los demás tratados teológicos. Por ejemplo, el hombre creado. Cuando yo digo el hombre es criatura de Dios, ya puedo comenzar con Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y luego digo, yo hombre que sufro, que peco, que me duele, que lloro, que anhelo, que tengo deseos.
el hombre pecador, ¿sí? Que me viene por el pecado, me viene el sufrimiento, la muerte y entonces, ¿qué pasó? Pecado. Luego, ¿cómo está eso? Yo siendo pecador, ¿qué esperanza tengo? Ah, gracia. La gracia, ¿cómo me viene nada? Por Cristo, que me ha dado esa vida divina a través del bautismo y en vida sacramentaria. Luego, bueno, y la sacramentaria que crea a mí, bueno, una estructura teológica, es decir, dentro de mí me inhabita la Trinidad. Ah, Santísima Trinidad, y empiezo a estudiar Santísima Trinidad. O sea, siempre tener un punto de partida, ¿verdad? Lo hacemos así, digamos, de manera clásica y por cuestión de estudio de metodología, ¿sí? Así. Ahora, también es como una construcción, ¿no? Una casa. Tengo que tener los cimientos, si no se me cae todo, ¿no? Primero conocer los fundamentos y luego empezar a construir. Cristología. Bueno, ya he visto a Cristo que me revela al hombre y al hombre me revela a Dios. Entonces veo cuál es digamos, la perpetuidad o la continuidad exactamente de la obra de Cristo y veo la eclesiología. Eclesiología. Eclesia de iglesia. El estudio sobre la iglesia. Cuando Jesús asciende al cielo, deja la misión a sus apóstoles, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, bauticen, hagan los discípulos míos, yo estaré con ustedes todos los días. Además, te dice que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y Cristo es la cabeza. Y no podemos estudiar solamente la cabeza, hay que estudiar todo el cuerpo. Por eso la eclesiología. Después de la eclesiología, podemos ver la consumación de esta eclesiología que se llama Mariología. Mariología. El estudio de María. María, fíjense que es un tratado interesante y es como sintético en dos perspectivas. Sintético, ¿por qué? Porque ella la llena de gracia. Del aspecto teológico, desde la perspectiva de Dios, María fue depositaria primera de la gracia. En ella se concibió a Jesús, Dios y hombre. Por eso viene desde arriba, ¿verdad? Desde Dios, viene a ser inanimado. Y segundo, es la mujer más perfecta. O sea, viene Dios, desciende en ella, y es la mujer, desde su realidad humana, la más perfecta, la que ha alcanzado más, digamos, un nivel en cuestión de antropología. Modelo también para nosotros, María. ¿Sí? La mujer llena de gracia, la que siempre estuvo escuchando la palabra de Dios y la que fue dócil al plan que Dios tiene sobre. La primera redimida, la primera que llegó al cielo, como profesamos nuestra fe, en cuerpo y alma fue ascendida. Y finalmente tenemos la escatología. Escatología. Y fíjense bien qué sucede con la escatología. Nosotros estudiamos tradicionalmente como las voces uno. ¿Quién me dice los novísimos o postrimerías? Muerte, juicio, infierno y Gloria cuarto. novísimos o postrimerías. Novísimos o postrimerías. Luego a veces cuando lo pensamos, el infierno, no le damos como una sensación como de miedo. ¿Qué va a pasar? De bien futuristas todos siempre, ¿no? Y luego cuando llegan estos incautos de los milenaristas, dicen, va a llegar el año 2000, se va a acabar el mundo y todos nos ponemos a temblar. Y vean, siempre lo vemos como con cierto temor, cierto miedo. Sin embargo,
ha sido como una tendencia que ha quitado a la fe mucha vivacidad. Porque como ya lo vemos después, ay, cuando me toque, pues ya lo veré. Cuando en las primeras comunidades cristianas siempre estaba esta conciencia, va a venir el Señor, la parucía, va a venir, ahí viene, ya llega. Y entonces la efervescencia de la fe era muy fuerte. Y vivían, ¿no? Y se juntaban para las enseñanzas de los apóstoles, y para la fracción del pan, y para las oraciones, y para ponerlo todo en común. Y vivían ese dinamismo del amor en las comunidades. Pero luego, bueno, pues el Señor no llega. Ya nos hemos hecho tantas buenas obras, y tantos rezos, y tantas cosas, y el Señor nos dijo, pues empecemos a acomodar. Y empezamos a construir estructuras. Y ya viene la ordenación de los obispos, de los presbíteros, y empezamos a hacer los principales de la comunidad, los laicos, y empezamos a estratificar todo y a hacerlos instituciones. ¿Sí? Y entonces ya toda esa sensación se llaman de apocalíptica, se perdió. Y ya nos acomodamos, que cada uno viene. Incluso hasta Pablo hizo 2 cartas a los tesalonicenses, ¿se acuerdan? En la primera decía, la venida del Señor es inminente, y ya prepárense y estén listos, miren, no se me duerman, y alégrense siempre, bla, bla, bla. Y luego manda otra, nos vienen ciertos desajustes en las comunidades. O sea, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Entonces Pablo tiene que mandar otra carta para clarificar que la venida del Señor, si es inminente, viene, pero no es próxima. ¿Sí? Hasta que se consume todo, hasta que se recapitule todo, etc. Y creo que tenemos que regresar, o nos hace falta mucho regresar a la Apocalipsis. Tener como esas sanas ansias de eternidad. Porque ya con el control de la ciencia y la técnica sobre el mundo, creemos que estos límites espacio-temporales son los definitivos. Y por eso nos inclinamos más a los bienes temporales, al progreso temporal, que a los bienes eternos. El escatón, se refiere a la escatología, el escatón, que se dice, la realidad es última, lo que decíamos las postrimerías, los novísimos, no son situaciones o eventos, sino que el escatón se refiere a Cristo. Cristo es el definitivo, es el que recapitula todo, es el que da culmen, da plenitud a toda la revelación. Y vean que Cristo es ayer, Cristo es hoy y Cristo es siempre para la eternidad. Ahora, no tendríamos que tener miedo a las cuestiones últimas porque las estamos viviendo todos los días. Recuerden lo que Jesús dijo a Pedro: te doy las llaves del cielo, lo que haces en la tierra, quedará todo en el cielo, lo que desates en la tierra, quedará todo en el cielo. Entonces, podemos ver cómo ya en la misma historia del hombre, muchos eventos nos preparan y nos disponen para la eternidad. Y hay que ver esta situación en un conjunto de pasado, presente y futuro, en uno solo que es Cristo Jesús. Batallamos mucho para entenderlo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia siempre es lineal, temporal, cronológica, un sucederse de eventos o de circunstancias. Y la mirada de Dios es en conjunto, es uno solo. Tenemos esa división entre el tiempo y la eternidad, entre el cronos del hombre, que mide el tiempo, y el kairos de Dios, que es el tiempo de Dios que no sabemos, que no lo conocemos, pero que se da. Cuando dice Pablo, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. ¿A qué se refiere esa plenitud? Porque eligió esa fecha precisa para mandar a su Hijo y no otra. Porque llegada la plenitud, ¿cuál plenitud de los tiempos? Como los judíos en ese entonces, en ese preciso instante, cuando
Se da lo del censo de los judíos. ¿Por qué en esas fechas? Cuestiones misteriosas que no conocemos, pero que se han dado. Y es cuando Dios irrumpe en la historia, cuando se mete en la historia. Y cuando Jesús se encarna, lo eterno, la eternidad de Dios, o el tiempo sin tiempo, que es en Dios, se mete en la historia. ¿Y qué es lo que hace? No lo contrapone, lo abraza. Muchos de nosotros pensamos, a ver, tiempo, eternidad. Y empezamos a dividir. Tiempo, eternidad, lo humano y lo divino. El mundo y el cielo, la tierra y el cielo, etcétera, ¿no? Cuando en Dios es una mirada completa. Es cielo y tierra. Es tiempo y eternidad. Es historia y divinidad en conjunto. ¿Me explico? Tendemos a dividir nosotros, pero la mirada de Dios es en conjunto. Sí, o sea, estudiamos el pecado, ¿en qué sentido? En lo que ha provocado para el hombre. O sea, el estudio sobre el pecado no se refiere a Dios. Yo no voy a decir, a ver, la característica pecaminosa de Dios, vamos a estudiarla. No. Dios es sin pecado, es el todo santo. Pero yo necesito saber de qué manera este pecado me ha tocado y me ha dañado en mi relación con Dios. Y ahí sí entra el estudio del pecado. Y el pecado en sí mismo, como una ofensa, como una separación, como un rechazo. Dice Santo Tomás de Aquino, el pecado es aversio a Deo, conversio ad creatura, en latín. Es aversión a Dios y aceptación de las criaturas. O sea, yo me distraigo, pues. Estoy con Dios, pero me distraigo y mejor veo que es mejor bien que Dios esto que me presentó, o que se me presenta, ¿verdad? Y por eso vemos todos los alcances. Hablamos de, por ejemplo, pecado original. ¿Qué es eso? Actualmente, ¿cómo puedo explicar el pecado original? Y es un problema que traemos, porque si no lo explicamos bien, todo se nos cae. Todo. Uno dice, eso es un invento, pero ¿por qué se inventó? Que una cosa es pecado original originante, el de Adán y Eva, y pecado original originado, las consecuencias. Que es, yo sufro, ¿no? Yo lloro. A mí me duele. Yo tengo ganas de algo. No sé, a veces tengo necesidades que no sé de qué. Que me quieran, que me abracen, que me entiendan, que me escuchen. Y nunca hay nadie. Y me quiero. ¿Sí? Entonces, esas consecuencias del pecado provienen de algo que los originó. Recuerden los bienes preternaturales que eran inmortalidad, impasibilidad, integridad, etc. ¿Vale? En la vida cristiana, la cristología tiene un punto central. Un punto central. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento y el motivo de nuestra fe. Dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, o Dios es amor. Dice, nadie comienza a ser cristiano por una decisión, por una bonita idea, por una ideología, o porque alguien me dijo, tú tienes que, o por una obligación, sino que se comienza a ser cristiano a través o por inicio del encuentro con una persona. Ese encuentro con una persona que me ha cambiado la vida y que me ha dado una perspectiva nueva, me ha abierto un horizonte nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, si usted está encerrado o encerrada, digamos, lo secuestraron, hoy está muy de moda, ¿verdad? Lo secuestraron. Usted está metida en un cuarto a oscuras. Nadie, no ve a nadie y nadie lo ve a usted. Bueno, eso es lo que usted cree, ¿verdad? No le dan comida, pero unas puertecitas de la vida en este como mujer y todo, y nada, a oscuras no ve nada. Está desesperado. De repente
no supo ni cómo, se abrió una puerta. ¿Sí? Se abre una puerta y una mano se le extiende para sacarla de allí. Y en cuanto abre los ojos y ve un rostro de una persona. Y esa persona, ese rostro, jamás se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque lo salvó. Porque nos salvó. Hacia nosotros Jesús. Exactamente. Usted nunca se le va a olvidar ese rostro. Y entonces, para que nunca se le borre el rostro de Cristo o se le quite de la mente ese rostro de Jesús, tiene que tener un encuentro con Él. Si no, no. Pues diga, Padre, pero yo nunca lo he visto. Es una especie de encuentro místico, espiritual, pero real. A veces tenemos la tendencia de decir, lo espiritual no existe. Es real. Por ejemplo, nuestros ángeles de la guarda que casi ya no nos pelamos, ¿verdad? Y ahí están. Sí. De una manera misteriosa y que no conocemos a ciencia cierta y evidente, pero que están. Decía un santo que cuando tenía una controversia con alguno, un pleito, primero le decía a su ángel de la guarda, oye, échame la mano, vete a platicar con el ángel de la guarda del otro, pónganse de acuerdo, y luego tengo yo con la persona, ¿verdad? Y así se mitiga, ¿verdad? Se mitiga el sufrimiento. Entonces, no por decir místico espiritual, quiere decir real, o fantasioso, o fanático, sino que es real. Y usted se ha de acordar ciertos momentos en su vida de fe que le han hecho muy fuerte, que han sido como claves para su vida cristiana. Y usted por eso permanece siendo cristiano católico. Y no ha desertado, no ha renegado, no ha apostasiado. ¿Ubican la palabra? Renegar de su fe. ¿Sí? O cismáticas, de decir, bueno, todo lo que viví no es verdad, ahora yo hago mi propia iglesia. Eso sí, ¿no? División, ¿verdad? Ok, entonces tiene que haber un encuentro fundamental. Ahora, fíjense bien cómo es la Cristo como centro al centro. Es Dios que viene al hombre y a través de Cristo se le manifiesta al hombre. ¿Sí? Dios a través de Cristo se le manifiesta al hombre. Y el hombre a través de Cristo llega a Dios. ¿Ven? No. Tenemos un único mediador, Cristo Jesús. Entre Dios y los hombres. El único puente. La única puerta de ida y la única puerta de regreso. Es la así llamada teología de la descendencia y de la ascendencia. Dios viene al hombre, se hace hombre, Cristo Jesús, y el hombre sube a Dios a través de Jesús. Vean lo que ha pasado con la encarnación, y ya les adelanto un poco, porque eso es una maravilla. Cuando Dios decide salvar al hombre, se encarna, toma la naturaleza humana, la asume, la une a su divinidad. Es Jesús, ¿sí? Que predica, que hace el bien, que padece, muere, resucita. Y cuando asciende, ¿qué sucede ahora en la eternidad? Ya Jesús no puede regresar a la eternidad como antes estaba. Ahora, ¿qué lleva consigo? La humanidad. La humanidad. Entonces vean a dónde nos fuimos con Cristo. La humanidad, todo aquel que sea hombre, está donde? En el corazón de la Trinidad. Esto tiene un alcance increíble. Y solamente pudo ser obra de Dios en Cristo. Porque desde que Cristo se encarna, ya no es lo mismo. El cielo y la tierra están unidos. No hay separación, no hay división, no hay mezcla, no hay confusión. Es una armonía. El hombre es el que desarmoniza, pero Cristo ya ha hecho la armonía. Y quiere continuar esa armonía a través de nosotros. La iglesia es su cuerpo.
Pero a mí cuando yo escuché esta verdad, yo quedé impactado. Porque es verdad, es real, ¿no? O sea, Cristo toma un cuerpo y jamás, un cuerpo, y en el cuerpo decimos toda la humanidad, y jamás se vuelve a separar. Regresa a Dios, siendo Dios y hombre. Regresa a la Trinidad y ya mete a esa Trinidad. Por eso gozamos o gustamos ya en esta tierra de los bienes de Dios. Si no, no tendría ningún sentido ni rezar, ni ir a misa, ni nada. Ningún sacramento. El sacramento que hace lo mismo que la encarnación. Bueno, sí es similar. Me hace tener la gracia. Gracia que es vida de Dios donada al hombre. Y el hombre es capaz de abrirse a esa gracia porque Cristo le ha dado la naturaleza. Con el pecado, hagan de cuenta que se había aminorado, se había hecho pequeño y no recibía la gracia, no recibía o no estaba en condiciones de estar en comunión con Dios. Pero Cristo viene, restaura esa naturaleza caída por el pecado, la abre para que pueda entrar la gracia, la divinidad. Y entonces se viene esta historia de salvación ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se consuma en Cristo. Hasta que todos nos parezcamos más a Jesús. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pasamos ahora a las dificultades y posibilidades en la cristología. Dificultades y posibilidades. Dificultades y posibilidades. Bueno, por una parte tenemos exageraciones y deficiencias. ¿Quién tiene hijos? Todos. A ver, usted, aquí con usted. Si usted me hablara de su hijo, ¿qué me dijera? Así nomás, presénteme su hijo. Buen estudiante. Buen estudiante, Es un buen muchacho. un buen muchacho, Es juguetón. juguetón. Es educado. Usted me puede decir, tengo el mejor hijo del mundo. Ahí está, ¿verdad? Es el mejor hijo del mundo. ¿Por qué? Porque es el mío. ¿Verdad? Y cada uno hablaría de su experiencia familiar de la misma manera. ¿Sí? Yo tengo la mamá más buena del mundo, la mejor, el papá más trabajador de todos. No, pero es una dulzura mi papá. Mi experiencia, ¿verdad? Y lo más común es que le metamos un poco más de crema a los tacos. Así. Y hay quien ha exagerado al hablar de Jesús, diciendo, es Dios. Y es Dios, 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 Dios. O sea, la máxima expresión, la máxima potencia. ¿Sí? Cuando Dios es Dios. Punto. O hay quien ha hecho deficiencias sobre Dios, sobre Jesús, diciendo que no, Jesús no es Dios. Jesús es solamente un hombre, nacido de María, hijo de José, pero a quien Dios eligió, lo adoptó como su hijo. Para hacer algo grande, sí, pero es un hombre como tú. ¿Sí? Hay otros que dicen, bueno, no, es que es Dios, pero a veces, y simplemente para mostrársenos a nosotros, tiene una apariencia de hombre. Parece hombre, pero no es solamente es Dios. Si tú ves un cuerpo, ves sería algo ahí, pero no es. Se aparece como una especie de fantasma. Pero no. ¿Entienden? Y eso primero con las dificultades para hablar de Jesús. En las dificultades para hablar de Jesús entran las exageraciones y deficiencias. ¿Sí?
dentro de las exageraciones y deficiencias tenemos quien diviniza y glorifica a Jesús, pero lo hace contra su humanidad. Se concentra tanto en el ser divino de Jesús que dice, echa a un lado la humanidad. Como les decía ahorita, eso se aparece como. Y hay una herejía que noten ahí que se llama docetismo. Como escribiera el número 12, docetismo. Docetismo. Aquellos que dicen Jesús es Dios y solamente tiene apariencia humana. O sea que no sufrió, no hay. Exacto. Entonces, echa por tierra, luego la pasión, la muerte. Lo que dice el primogénito. Los que se concentran tanto en la divinidad de Jesús que dicen que la humanidad es solo apariencia, pues aparente. Son aquellos que dicen que Jesús es Dios y que solo es aparentemente humano. Esto es una herejía. Esto es una herejía. Ahorita, por ejemplo, el Señor me dijo, es un excelente estudiante. Y luego yo voy con él y le pregunto, oye, ¿quién es Julio América? Dice, Benito Juárez. Oye, ¿no quiero un buen estudiante? Que sí, es el mejor estudiante, pero deja de lado que puede tener de todo. ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Ahora, segundo, conceptualización y abstracción. Conceptualización y abstracción. Conceptualización y abstracción. ¿Qué quiere decir esto? Idealizamos a Jesús. Lo hacemos una idea. Jesús, Jesús, Jesús y Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es mi Salvador. Jesús es profeta, la segunda persona de la Trinidad. Lo hacemos concepto. Me lo sé de memoria. ¿Sí? Me lo he aprendido de memoria desde el catecismo. Sé quién es Jesús. Así dice. A veces nos pasa eso mismo con la palabra de Dios. Hagan de cuenta que no les ha pasado que empieza el padre a leer el Evangelio y dice, sí es el de Saqueo. Ya me lo sé. ¿Sí o no? Sí. Es el de la moroiza. Ya me lo sé. Ya me lo sé. Concepto, idea, abstracción. Lo hacemos así. ¿Sí? Tercero, historización. Historización. Y aquí tenemos la tendencia más grande y la más grave, pero la que nos ha dado más oportunidad de reflexión. Aquellos que abogan por la historización dicen, Jesús es hombre real, vivió entre los años 28 al 30 en Palestina, hijo de María, hijo de José, sí, pero como les decía, fue adoptado por Dios para que sea su hijo. Se llama adopcionismo. Adopcionismo. Y al final, pónganle un signo de igual, le ponen arrianismo. ¿Qué? Arrianismo. De arrio. De arrio. O sea, es una criatura, la primera, más perfecta, pero siempre hombre tomado por Dios. Yo te elijo para que seas mi hijo. Una especie de lo que pasa a nosotros. Nosotros somos criaturas, ¿o no? Y Dios nos adopta como sus hijos a través del bautismo. Pues hagan de cuenta que en esa misma altura y estatura dejaron a Jesús.